Hoy vamos a hablar del caso del ingeniero desaparecido. Sabremos que las compañías de seguro han sido siempre, a lo largo de la historia, un blanco muy frecuente de fraudes. Entre los métodos más comunes estaban los incendios intencionales, las falsas denuncias de robo y en ocasiones incluso el crimen, con el fin de cobrar una póliza de vida. En muchos de esos episodios, el asesino resultaba ser un familiar directo del asegurado, que había sido nombrado el único beneficiario de la póliza. Pero también existieron casos en los que el propio asegurado fingía su desaparición para disfrutar en vida del dinero. Este relato corresponde a uno de esos casos ocurridos en la República Checa en tiempos anteriores, tiempos previos a la identificación genética por análisis de ADN, lo cual condicionaba las investigaciones policiales. El encuentro con el misterioso ingeniero. Un joven estudiante de Praga relató a las autoridades un episodio inquietante. Unos días antes había aceptado un empleo temporal ofrecido por un hombre que se presentó como Victor Lang, quien lo contrató como secretario con una remuneración inusualmente generosa. Poco después viajaron juntos a la ciudad de Brno, donde se alojaron en un hotel muy elegante. El estudiante declaró que Lang le demostró un afecto desmedido. Incluso le regaló un traje casi nuevo que le quedaba a la perfección, pues ambos compartían la misma complexión física. Pero una noche, mientras este muchacho descansaba, despertó justo en el momento en que Lang se acercaba a su cama empuñando un cuchillo. Al verse descubierto, el ingeniero disimuló y el estudiante logró vestirse rápidamente, escapar del hotel y tomar el primer tren de regreso a Praga para denunciar el hecho a la policía. La denuncia, sin embargo, fue recibida con mucho escepticismo. Los agentes le atribuyeron a la imaginación de un joven influenciado por novelas de detectives y la archivaron sin mayor investigación. El crimen de la posada. Semanas después, un crimen brutal conmocionó al país. En una posada de las afueras de la ciudad de Brno, fue hallado el cadáver decapitado de un hombre. La cabeza estaba dentro de la estufa, con evidentes signos de que se había intentado destruirla con fuego. El cuerpo presentaba mutilaciones, faltaban orejas y partes de carne, todo destinado a impedir la identificación. Un detalle llamó la atención. El traje de la víctima provenía de un conocido sastre de Praga, quien lo identificó como un encargo reciente de un tal Erich Bauer, un ingeniero asegurado por una elevada suma en una compañía internacional. Pocos días después, la madre y el hermano de Bauer se presentaron a cobrar el seguro. Para entonces la policía ya sospechaba del fraude y decidió detenerlos a ambos de inmediato. Fue en ese contexto cuando cobró fuerza el antiguo relato del joven estudiante. La verdadera identidad. El muchacho fue interrogado nuevamente y llevó a los investigadores hasta la casa de huéspedes, donde conoció a Lang, el supuesto Lang. Tanto él como la dueña del hotel reconocieron en fotografías que Lang y el ingeniero Bauer eran la misma persona. Pronto se descubrió que el supuesto secretario asesinado era en realidad Karl Steiner, un estudiante huérfano,
sin más parientes que una tía. Las autoridades confirmaron que había desaparecido en las mismas fechas y en las circunstancias relatadas. Mientras tanto, el hermano de Bauer, detenido por complicidad en el crimen, se suicidó en prisión. La carta desde París. La tía de este muchacho, Steiner, mostró a los investigadores una carta que había recibido desde París, supuestamente escrita por su sobrino, en la que le pedía sus datos personales. La policía descubrió que Steiner tenía depositados en esa ciudad 5.000 francos, herencia de sus padres. Resultaba evidente que la carta había sido redactada por el asesino con el fin de apoderarse de ese dinero. Con la información obtenida se montó una vigilancia en la capital francesa y, finalmente, Bauer fue detenido en el preciso momento en que intentaba cobrar la herencia de su víctima. ¿Cuál es la enseñanza para los alumnos de la escuela de detectivismo? Este caso demuestra la importancia de no desestimar los testimonios tempranos, aunque parezcan inverosímiles. El relato del estudiante, en un primer momento despreciado, resultó clave para desenmascarar al asesino. También ilustra cómo, en la época anterior al análisis genético del ADN, los investigadores tenían que apoyarse exclusivamente en los métodos clásicos. Por ejemplo, la observación minuciosa de objetos personales, la procedencia de un traje, las huellas de un sastre o de una simple carta. El detective debe aprender que aún en medio de fraudes complejos y planes calculados, siempre surgen indicios pequeños pero reveladores que, si se investigan con rigor, nos permiten llegar a la verdad.